Hoy vamos a hablar de las dos principales desventajas o los dos principales problemas que van asociados a la cultura de cancelación. Ujú. Entendiendo la cultura de cancelación, esa cultura en la que cuando se dice según qué opinión, se busca cancelar a quien lo ha dicho. Sea por redes sociales y sea una cancelación, entonces por redes sociales también, o una cancelación profesional, como a veces ha pasado con, por ejemplo, Kevin Hart, cuando iba a presentar los Oscars, que se le canceló porque había hecho un chiste en el que se burlaba de los gays, básicamente, Ujú. hacía 8 años. Y o a Gina Carano, que puso un tuit en el que comentaba que la situación en Estados Unidos era similar a la que vivían algunos. La situación de los republicanos en Estados Unidos era similar a la que vivían los judíos en Estados Unidos, en Alemania durante el periodo nazi. Y entonces se buscó cancelar a ambos. Kevin Hart se quedó sin presentar los Oscars. Gina Carano se quedó sin el trabajo que tenía en el Mandalorian, en la serie de Disney de Star Wars. Ujú. Este tema va muy relacionado con el último podcast, que justo hablábamos de la libertad de expresión, ¿no? Y de cómo eso posibilita que nos expresemos, que seamos, que compartamos ideas y que vayamos encontrando la solución mejor, ¿no? Y gracias a ello vayamos mejorándonos poco a poco a nosotros mismos y gracias a eso al mundo. Entonces, el principal problema que nos coloca la cultura de cancelación que yo veo es que genera miedo, Ujú. miedo social. Miedo social por toda la parte de la sociedad que no está de acuerdo con aquello que sí que se puede decir y que por tanto querría decir otras cosas y no puede. Y el miedo social yo creo que siempre irá asociado a algún tipo de tiranía social, Ujú. de que nos están oprimiendo estos, que no nos dejan que hagamos esto, entonces nos genera miedo, ¿no? Y el miedo me parece que de forma genérica es una emoción que es negativa. Ujú. Entonces me parece que ya esto de por sí es bastante negativo para la cultura de cancelación. Hmm. Yo creo que además también que a veces cuando oímos el nombre como la cultura de cancelación, nos parece que es como un movimiento muy, muy político, que lo es también, ¿no? Pero, o social, y como que a mucha gran escala. Luego, cuando realmente lo pensamos, yo creo que todos conocemos o hemos tenido momentos en los que de repente nos ha dado miedo expresar lo que pensamos. Y eso es por nuestro subconsciente, ¿no? Que sabe que socialmente esto no se puede O decir, hay ¿no? una presión O social hay con una ello, ¿no? presión social con ello, Sí. ¿no? O a pensar una serie de cosas o a tener una serie de opiniones y, y entonces que eso nos coarta, como dices tú, la libertad, nos hace menos tolerantes a otras ideas y al final nos hace a todos un poco iguales, ¿no? Porque al final si nadie se atreve a decir nada, todos acabaremos pensando igual Y no habrá diversidad de ninguna forma. Y el otro problema que veíamos con la cultura de cancelación es que impide el progreso, porque nos Ujú. quedamos atascados en aquello que sí que se puede decir hoy en día y ya no podemos progresar. Y la idea de progresar siempre es conseguir llegar a un lugar mejor, que va también muy atado al podcast anterior que hablábamos de cómo mejorar el mundo. Pues al impedir el progreso, porque nos quedamos atascados en lo que sí que se puede decir ahora mismo, no podemos avanzar, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, yo me estoy leyendo ahora el libro de Range, que habla sobre que en un mundo especializado con el que vivimos, pues como que tener un background más amplio nos da una ventaja, ¿no? Y comentan como Kepler cogía como ideas de todos lados para presentar su modelo en el que dejó de ser geocéntrico el universo y se convirtió en helicéntrico. Y eso era algo que no se podía expresar en ese momento, ¿no? Y entonces, y también se habla siempre mucho de Galileo y de que no pudo, entonces que se le quemó o lo que sea, que la Inquisición y que no sé qué, ¿no? Y se habla como muy, muy mal de ello, ¿no? Pero el hecho de que él hablase permitió el progreso. Y hoy en día volvemos a estar en Justo. una situación similar, ¿no? En una quema de brujas con una serie de temas que impiden también que haya progreso y también potencian problemas, ¿no? Porque al no haber progreso y no haber mejoras, se pueden cometer errores que nunca se pueden remediar porque nadie puede hablar de este tema, ¿no? Exactamente. Creo que alguna vez habíamos hablado de Jordan Peterson, ¿no? Que justo decía él que para saber si tus ideas se sostienen y son verdad y son las mejores dentro del tema que estás hablando, lo que tienes que hacer es chocarlas unas contra las otras, ¿no? Y ver si realmente las que se sostienen, pues esas son las que perduran, ¿no? Como que no hay que tener miedo a, a tener diversidad de ideas y a encontrar o pensar algunas o hablar con gente que te comente otras ideas, ¿no? Y a nivel social no debería existir ni ese miedo ni esa limitación, porque si de verdad estamos en lo correcto, el progreso no rechaza todo lo que es ya bueno del pasado, simplemente
¿no? Añade cosas Ujú. que son para mejor, cambia las que no estamos haciendo súper bien, etcétera, Sí, sí. etcétera, ¿no? Y el poder hablar de las cosas, si tú tienes razón, pues no deberías tener nunca miedo a que se te diga algo en contra porque podrás defenderlo y ya está. Y se mantendrá tu postura bien defendida. El miedo que tienes cuando intentas cancelar a otros es cuando realmente no tienes razón y entonces cualquier ataque te puede desmontar tu Mm, castillo, ¿no? mm, Entonces, bueno, así de forma resumida, la cultura de cancelación nos parece que tenía estos dos problemas, ¿no? El miedo que genera en sociedad y la imposibilidad de progresar y de mejorar que conlleva.